Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. Me llamaron inútil durante toda mi juventud, y a los 19 años, después de que 3 médicos examinaron mi cuerpo frágil y pronunciaron su veredicto, comencé a creerles. Mi nombre es Leandro Agustín Alarcón y Rivas. Tengo 19 años y mi cuerpo siempre ha sido una traición. Una colección de fracasos escritos en huesos y músculos que nunca se formaron correctamente. Nací prematuramente en enero de 1840, llegando 2 meses antes de tiempo durante uno de los inviernos más fríos que Guanajuato había visto en décadas. Mi madre, Elena Rivas de Alarcón, se puso de parto inesperadamente durante una cena que mi padre ofrecía para jueces y propietarios de minas. La partera que la atendió, una curandera de la hacienda llamada Mamá Socorro, que ayudó a nacer a la mitad de los hijos de los peones del Bajío, me miró y meneó la cabeza. Don Emilio, le dijo a mi padre, este niño no sobrevive la noche. Además, es demasiado pequeño. Respira muy superficialmente. Mejor prepara a su esposa para la pérdida. Pero mi madre, delirando por la fiebre y el agotamiento, se negó a aceptar ese pronóstico. «Vivirás», susurró, abrazando mi diminuto cuerpo contra su pecho. Sé que sí. Siento su corazón latir. Es débil, pero lucha. Ella tenía razón. Sobreviví esa primera noche, la siguiente y la que siguió. Pero sobrevivir no es lo mismo que prosperar. Al mes, pesaba apenas 2 kilos. A los 6 meses, todavía no podía sostener mi propia cabeza. Al año, cuando otros bebés ya se ponían de pie y algunos daban sus primeros pasos, apenas podía sentarme derecho. Los médicos que mi padre trajo de Guadalajara, de Querétaro, de lugares tan lejanos como la Ciudad de México, todos dijeron lo mismo. El nacimiento prematuro había atrofiado mi desarrollo de maneras que me afectarían de por vida. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, víctima de la epidemia de cólera que azotó Guanajuato en 1846. La recuerdo postrada en la cama, su piel del color de un pergamino viejo, sus ojos amarillentos y distantes. Me llamó a su lado el día antes de morir. Leandro, susurró, con la voz apenas audible. Vas a enfrentar desafíos toda tu vida. La gente te subestimará. Te compadecerán. Te descartarán. Pero tienes algo más valioso que la fuerza física. Tienes tu mente, tu corazón, tu alma. No dejes que nadie te haga sentir menos que completo. Y murió a la mañana siguiente. No comprendí del todo sus palabras hasta años después. Mi padre, el juez don Emilio Alarcón, era un hombre formidable en todo lo que yo no era. 1.83 metros de altura, hombros anchos, con una voz que podía silenciar un tribunal con una sola palabra. Había construido su fortuna de la nada. Empezó como un abogado pobre de Michoacán, se casó con una mujer de la modesta propiedad familiar Rivas y, mediante astutas inversiones y la compra estratégica de derechos de explotación minera, transformó esa inversión inicial en un imperio minero y hacendario. La hacienda San Agustín de la Paz se asentaba en el fértil Bajío, a las afueras de Guanajuato capital, mientras que su fortuna se basaba en la extracción de plata de la sierra. La casa principal era un majestuoso caserón colonial con amplios patios interiores, enormes columnas de cantera y amplias galerías que captaban la brisa. En el interior, candelabros de cristal colgaban de techos de 4 metros, habitaciones repletas de muebles importados de Europa, lo suficientemente grandes como para albergar bailes para 100 invitados. Y tapetes orientales cubrían pisos de pino pulido. Detrás de la casa principal se extendían la hacienda en funcionamiento, los graneros, la troye, la herrería, el taller de carpintería, la casa del mayordomo y, más allá de todo eso, los jacales. Filas de pequeñas cabañas donde vivían 300 personas en régimen de servidumbre o peonaje, en condiciones que contrastaban marcadamente con el lujo de la hacienda.
Crecí en este mundo de extrema riqueza construido sobre una desigualdad extrema, aunque de niño no comprendí todas sus implicaciones. Recibí educación en casa de una sucesión de tutores que mi padre contrató. Era demasiado frágil para el rudo ritmo del colegio, demasiado enfermizo para convivir con otros hijos de hacendados. En cambio, aprendí latín y francés, matemáticas y literatura, historia y filosofía en la tranquilidad de la biblioteca de mi padre. A los 19 años, medía 1,57 metros, la altura de un niño entrando en la pubertad, más que la de un joven. Mi complexión era delgada, pesaba quizás 50 kilogramos, con huesos tan delicados que el doctor Zúñiga comentó una vez que tenía el esqueleto de un pájaro. Mi pecho se hundía ligeramente hacia adentro, una condición que los médicos llamaban pectus excavatum, resultado de costillas que nunca se habían formado correctamente. Mis manos temblaban constantemente, un temblor leve que dificultaba tareas sencillas como escribir o sostener una taza de chocolate caliente, y me costaba concentrarme. Mi vista era terrible, requería lentes gruesos que agrandaban mis ojos azul pálido a un tamaño casi cómico. Sin ellas, el mundo era borroso. Mi voz nunca se había profundizado del todo, permaneciendo en ese extraño rango entre niño y hombre. Mi cabello era fino y castaño claro, ralo a pesar de mi juventud. Mi piel era pálida, casi translúcida, dejando ver cada vena bajo la superficie. Pero lo peor, lo que finalmente definiría mi destino, era mi completa falta de desarrollo masculino. No tenía vello facial digno de mención, solo unos pocos mechones tenues en el labio superior que me afeitaba más por esperanza que por necesidad. Mi cuerpo estaba lampiño, suave como el de una niña, y los exámenes médicos confirmaron lo que mi padre sospechaba. Mis órganos reproductivos estaban gravemente subdesarrollados, lo que me dejaba estéril. Los exámenes comenzaron poco después de cumplir 18 años, en enero de 1858. Mi padre había organizado una cita para que conociera a una posible prometida, Isabel Hernández, hija de un rico terrateniente de Silao. El encuentro fue un desastre. Isabel me miró y no pudo ocultar su disgusto. Mantuvo una conversación educada durante exactamente 15 minutos antes de alegar dolor de cabeza y marcharse. La oí decirle a su madre mientras se retiraban: «Papá no puede esperar en serio que me case con ese niño». Parecía que se partiría por la mitad en nuestra noche de bodas. Después de esa humillación, mi padre llamó al doctor Samuel Zúñiga. El doctor Zúñiga era el médico más destacado de Guanajuato capital, un hombre educado en Europa, de unos 50 años, que se especializaba en lo que él llamaba cuestiones de salud del varón y herencia. Llegó a la hacienda San Agustín una húmeda mañana de febrero, llevando un maletín médico de cuero y un aire de distanciamiento clínico. Mi padre nos dejó solos en su estudio. El doctor Zúñiga me hizo desnudarme completamente y luego me sometió a la hora más humillante de mi vida. Me midió altura, peso, circunferencia del pecho, longitud de las extremidades. Examinó cada centímetro de mi cuerpo, tomando notas en un pequeño diario de cuero. Prestó especial atención a mi ingle, manipulando mis testículos subdesarrollados, comentando en voz alta sobre su tamaño y consistencia. Significativamente por debajo de lo normal, murmuró mientras escribía. De apariencia y textura prepuberal. Cuando terminó, me hizo vestir y llamó a mi padre nuevamente a la habitación. «Juez Alarcón», dijo el doctor Zúñiga, acomodándose en una silla de cuero. «Seré directo. La condición de su hijo no es meramente una fragilidad constitucional. Sufre de lo que llamamos hipogonadismo, un fallo en el desarrollo adecuado de los órganos sexuales. Esto fue causado probablemente por su nacimiento prematuro y los posteriores retrasos en su desarrollo». El rostro de mi padre permaneció impasible. ¿Qué significa esto para su futuro, para el matrimonio y para la continuación del linaje familiar? El doctor Zúñiga me miró y luego volvió a mirar a mi padre. «Señor juez, la probabilidad de que su hijo tenga descendencia es prácticamente inexistente. El tejido testicular es insuficiente para la espermatogénesis, la producción de simiente viable.
Su producción hormonal es claramente deficiente, como lo demuestra su falta de características sexuales secundarias. Incluso si se casara, la consumación podría resultar difícil y la concepción sería, en mi opinión profesional, imposible. La palabra quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. Imposible. Mi padre permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Está usted absolutamente seguro? Tan seguro como lo permite la ciencia médica. He visto quizás una docena de casos como este en mi carrera. Ninguno produce hijos. Ya veo. Gracias, doctor Zúñiga. Haré que su pago sea enviado a su consultorio. Después de que el médico se fue, mi padre se sirvió 3 dedos de jerez y se quedó mirando por la ventana el campo que se extendía. Padre, lo siento, dije en voz baja. Él no se dio la vuelta. ¿Por qué? ¿Por haber nacido prematuro? ¿Por estar enfermo? Por ser. Se quedó callado, tomó un trago largo. No es tu culpa, Leandro, pero es nuestra realidad. Pero mi padre no se conformaba con una sola opinión. Una semana después, el doctor Ezequiel Cárdenas llegó de Guadalajara. Era más joven que el doctor Zúñiga, más agresivo en su examen, más rudo en su manejo de mi cuerpo. Pero su conclusión fue idéntica, hipogonadismo severo con esterilidad asociada. La condición es permanente e intratable. El tercer médico llegó de la Ciudad de México en marzo. El doctor Ricardo Meraz era un médico criollo que había estudiado en París y hablaba con un marcado acento. Fue el más amable de los 3 y se disculpó por la naturaleza invasiva del examen. Pero su veredicto fue el mismo. Lo sentimos, pero su hijo no puede tener hijos. El desarrollo está detenido. No hay nada que hacer. 3 médicos, 3 exámenes, 3 conclusiones idénticas. Leandro Agustín Alarcón y Rivas era estéril, no apto para la procreación, incapaz de continuar la línea familiar. La noticia se difundió por la Sociedad de Hacendados y Mineros de Guanajuato con la rapidez y minuciosidad del chisme. Mi padre no hizo ningún esfuerzo por mantenerlo en secreto. ¿Cuál sería el punto? Cualquier mujer que aceptara casarse conmigo necesitaría saberlo. Es mejor ser honesto desde el principio que enfrentar recriminaciones más tarde. Los Hernández retiraron inmediatamente a su hija de consideración. Los Valdés, que habían expresado interés en presentarme a su hija menor, enviaron una nota cortés declinando la oferta. Los Escobedo, los Montaño, los Herrera, todas las familias prominentes que podrían haber pasado por alto mi fragilidad física por el bien de la fortuna Alarcón, de repente encontraron razones por las cuales sus hijas no eran adecuadas o ya estaban prometidas en otro lugar. Pero no fueron solo los rechazos privados lo que dolió. Fueron los comentarios públicos. Escuché a la señora Valdés en la iglesia en abril. Qué lástima lo del muchacho Alarcón. El juez tiene toda esa riqueza y no tiene un heredero legítimo a quien dejársela. Uno se pregunta cuál es el objetivo de tanto esfuerzo. En una cena que mi padre ofreció en mayo, uno de los invitados, ebrio del buen mezcal de mi padre, dijo tan alto que lo oí desde el pasillo, es la naturaleza, ¿no? Se supone que los débiles no deben procrear. Así se mantiene sana la población. Un rico comerciante de Lagos que estaba examinando un caballo que mi padre vendía comentó, buen animal. Descendencia fuerte, buena confirmación, semental probado. No como ese hijo tuyo, ¿eh? A veces la crianza simplemente sale fallida. Cada comentario era un cuchillo, pero había aprendido a no reaccionar. ¿Qué sentido tendría? Tenían razón en los términos que entendían. Yo era mercancía defectuosa, una inversión fallida, una rama sin futuro en el árbol genealógico. Mi padre se encerró en sí mismo durante la primavera y el verano de 1858. Seguía dirigiendo la hacienda y la mina con su eficiencia habitual, seguía ejerciendo como juez del partido y seguía asistiendo a actos sociales. Pero en casa, se mostraba cada vez más distante, pasando largas horas en su estudio con jerez y documentos legales,
trabajando en algo que no quería comentar conmigo. Me refugié en los libros. La biblioteca de mi padre contenía más de 2000 volúmenes y a los 19 años ya había leído la mayoría. Me encantaban especialmente la filosofía y la poesía. Marco Aurelio, Epicteto, Keats, Shelley, Byron. Encontraba consuelo en las palabras escritas por hombres que habían contemplado el sufrimiento, la mortalidad y la condición humana. También comencé a explorar libros que mi padre no sabía que estaban en su biblioteca. Volúmenes que los dueños anteriores habían dejado atrás o que se habían incluido accidentalmente en lotes comprados en ventas de propiedades. Estos incluían literatura liberal que, en el contexto conservador y en plena guerra de reforma, era peligrosa. Artículos del siglo XIX, folletos de Melchor Ocampo y otros documentos que defendían la reforma liberal. Leía estos textos prohibidos a altas horas de la noche, cuando la casa estaba en silencio, y me perturbaron profundamente. Había crecido aceptando el sistema de peonaje o servidumbre de la hacienda como algo natural, como algo ordenado por Dios, como algo beneficioso tanto para el amo como para el sirviente. La idea de que los peones eran inferiores, infantiles, incapaces de autogobernarse, era lo que todos a mi alrededor creían y enseñaban. Pero estos libros presentaban una imagen diferente. Hablaban de la dignidad inherente del hombre, de los derechos naturales que no debían ser negados por la cuna o la riqueza. Describían la brutalidad del sistema de hacienda, el endeudamiento perpetuo que ataba a las familias a la tierra, el abuso del poder por parte de los mayordomos. Empecé a notar cosas que antes había ignorado. Las cicatrices en el dorso de los jornaleros. La forma en que las expresiones de los peones se volvían vacías y sumisas cuando se acercaban los blancos o mi padre. Los niños que se parecían sospechosamente a los capataces de mi padre. Las mujeres que desaparecían de los campos durante meses y luego regresaban sin los bebés que obviamente habían estado gestando. Pero no hice nada con estas observaciones. Era demasiado débil, demasiado dependiente, demasiado comprometido con mi propia comodidad para desafiar el sistema. Me dije a mí mismo que era diferente de otros terratenientes, que trataba a las personas a mi cargo con más amabilidad. Pero la amabilidad no hace que la servidumbre sea menos perversa. Simplemente hace que el hacendado se sienta mejor al participar en ella. En septiembre de 1858, mi padre intentó de nuevo encontrarme una esposa. Contactó con familias fuera de Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Querétaro. Bajó sus estándares, acercándose a familias de menor riqueza y posición social. Ofrecía dotes cada vez más generosas, garantizando que cualquier mujer que se casara conmigo viviría en el lujo y no le faltaría de nada. Las respuestas eran variaciones sobre un mismo tema. Gracias por su generosa oferta, pero Carolina ya está comprometida con otro. Agradecemos su interés, pero no creemos que sea una pareja adecuada. Si bien su hijo parece un joven apuesto, buscamos una situación con diferentes perspectivas. Esto último fue particularmente cruel. Diferentes perspectivas era una forma educada de decir un marido que pueda darnos nietos. Para diciembre de 1858, mi padre había dejado de intentarlo. Cenábamos juntos en silencio casi todas las noches. El tintineo de la plata sobre la porcelana, el único sonido en el enorme comedor. A veces me miraba con una expresión que no podía descifrar. Decepción, sin duda, pero también algo parecido a la desesperación. La explosión se produjo en marzo de 1859. Era tarde por la noche y mi padre había estado bebiendo más de lo habitual. Yo estaba en la biblioteca leyendo Meditaciones de Marco Aurelio cuando irrumpió. Leandro, tenemos que hablar. Dejé el libro. Sí, padre. Se sentó con fuerza, con el jerez chapoteando en su vaso. Tengo 58 años. Podría morir mañana o vivir otros 20 años, pero de cualquier manera, moriré eventualmente. Y cuando lo haga, ¿qué pasa con todo esto? Señaló vagamente la habitación, la casa, la hacienda más allá.
La herencia irá a nuestro pariente masculino más cercano, supongo. El primo Roberto en Michoacán. El primo Roberto, espetó mi padre, es un borracho incompetente que ha perdido 2 pequeñas propiedades por deudas incobrables. Vendería este lugar en 1 año y se bebería las ganancias. Todo lo que he construido, todo lo que mi padre construyó antes que yo, desaparecería. Lo siento, padre. Sé que esta no es la situación que querías. Lo siento, no resuelve el problema. Se puso de pie, comenzó a caminar de un lado a otro. Durante 18 meses lo he intentado todo. 18 meses buscando una esposa que te acepte a pesar de tu condición. Nadie lo hará. Nadie quiere un esposo que no pueda dar herederos. Esa es la realidad. Lo sé. Así que he tenido que pensar creativamente, muy creativamente, en soluciones que traspasen los límites de lo convencional. Algo en su tono me inquietó. ¿Qué quieres decir? Dejó de caminar, me miró fijamente. Te entrego a la morena, punto. Lo miré fijamente, seguro de haber oído mal. ¿Lo siento? ¿Qué? Casilda, la peona de campo. Te la entrego como compañera. Tu esposa en la práctica. Las palabras no tenían sentido. Padre, no es posible que estés sugiriendo. No estoy sugiriendo. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Su voz era dura ahora, la voz que usaba en el tribunal al dictar sentencia. Ninguna mujer decente se casará contigo. Es un hecho establecido. Pero la línea Alarcón debe continuar. La hacienda necesita herederos, incluso si esos herederos son poco convencionales. El horror de lo que proponía me impactó. ¿Quieres que me una a una sirvienta? Padre, eso, incluso si pudiera, lo cual dicen los médicos que no puedo, así no funciona la herencia. Un hijo de una peona no sería tu heredero. Sería un hijo natural. A menos que lo reconozca. A menos que lo adopte legalmente. A menos que redacte mi testamento con mucho cuidado, algo para lo que, como juez y abogado, estoy excepcionalmente cualificado. Esto es una locura. Es necesario. Volvió a sentarse, inclinándose hacia adelante. Leandro, escúchame. Lo he pensado desde todos los ángulos. Tú no puedes tener hijos. Los médicos fueron unánimes al respecto. Pero sí puedes tener hijos en tu nombre. Casilda es fuerte, sana e inteligente. Haré que se una con un varón adecuado de otra hacienda. Raza fuerte, fertilidad comprobada, buenos ejemplares físicos. Los hijos que tenga serán legalmente míos mediante la documentación que crearé. Cuando yo muera, te los dejaré en mi testamento junto con los documentos que los reconozcan y los establezcan como tus herederos adoptivos. Heredarán todo. Estás hablando de criar seres humanos como ganado. Estoy hablando de asegurar la continuidad de esta familia y esta hacienda. ¿Es poco convencional? Sí. ¿Es legalmente complejo? Por supuesto. Pero es posible y resuelve nuestro problema. No es mi problema. Me puse de pie, con las manos temblando más de lo habitual. Padre, lo que describes es perverso. ¿Quieres usar el cuerpo de una mujer sin su consentimiento para tener hijos que serán manipulados mediante ficciones legales para convertirse en herederos? Estás tratando a las personas como ganado de cría, como animales. Son animales ante la ley. Su voz se alzó para igualar la mía. Leandro, entiendo que has estado leyendo esos libros liberales. Sí, sé de ellos. No estoy ciego. Te llenaste la cabeza con tonterías sentimentales sobre la humanidad de los peones, pero la realidad legal es que son propiedad virtual a través de la deuda. Yo soy dueño de Casilda de la misma manera que soy dueño de esta casa o de esa silla. Y estoy eligiendo usarla de una manera que resuelva un problema. ¿Y qué opina Casilda de esto? Hará lo que se le ordene. Es propiedad, Leandro. Su opinión es irrelevante. Algo dentro de mí se quebró.
Había pasado toda mi vida sometiéndome a la autoridad de mi padre, aceptando sus decisiones, intentando compensar el haber sido un hijo decepcionante, pero esto era demasiado. No. La palabra salió silenciosa pero firmemente. Mi padre parpadeó. ¿Qué dijiste? Dije, no, no seré parte de esto. Si quieres implementar este obsceno plan de reproducción, lo harás sin mi participación ni cooperación. Malagradecido. Se puso de pie, con el rostro enrojecido. ¿Tienes idea de lo que he sacrificado por ti? Las oportunidades que he perdido por tener que concentrarme en encontrar soluciones para mi hijo defectuoso. La vergüenza social de tener un heredero que no puede realizar la única función básica que se le exige. No pedí nacer así, ni pedí un hijo que acabara con el linaje familiar. Tiró su vaso, que se hizo añicos contra la chimenea. Estoy tratando de encontrar una solución, y me la estás devolviendo en la cara por alguna superioridad moral equivocada que aprendiste de la propaganda liberal. No es propaganda decir que las personas no deben ser criadas como animales. Padre, si no puedes ver la maldad en lo que propones, lárgate. Quítate de mi vista. Salí de la biblioteca, con el corazón latiéndome con fuerza, todo mi cuerpo temblando. Fui a mi habitación, cerré la puerta y me senté en la cama, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre quería usar a una peona como reproductora para producir herederos que legalmente serían manipulados para heredar su hacienda, y él no veía nada malo en este plan. De hecho, pensaba que era una solución inteligente a un problema insoluble. No pude dormir esa noche. No dejaba de pensar en Casilda, en la vida que mi padre planeaba para ella sin su conocimiento ni consentimiento. La había visto por la hacienda, por supuesto. Era difícil no verla. Casilda tenía 24 años, medía casi 1,80 metros, con una complexión robusta gracias a años de trabajo en el campo. Tenía la piel color caoba pulida, pómulos altos y ojos que reflejaban una inteligencia que había aprendido a ocultar en presencia de los amos. Era lo que los capataces llamaban una excelente jornalera, lo suficientemente fuerte como para recoger 136 kilos de cosecha al día. Lo suficientemente sana como para trabajar durante los brutales veranos del Bajío sin desplomarse. Había oído a los capataces hablar de ella. Que Casilda vale por 3 peones normales, nunca se enferma, nunca se queja, trabaja como una máquina. Pero también había oído comentarios más sombríos. Era una pena desperdiciar semejante potencial reproductivo en el trabajo de campo. Una mujer así debería tener hijos todos los años, pensaba mi padre. Ahora quería asegurarse de que ese potencial reproductivo fuera explotado. No podía permitirlo. ¿Pero qué podía hacer? No tenía autoridad sobre la hacienda. Tenía 19 años, estaba físicamente débil y dependía económicamente de mi padre. No podía liberar a Casilda. No era su dueño legal, pues ella estaba atada por la deuda ancestral de su familia, pero era su propiedad en el sentido práctico. E incluso si pudiera pagar su deuda, el proceso legal de manumisión en ese contexto de guerra y desorden legal era complejo y costoso. No podía ayudarla a escapar. Apenas la conocía. No tenía ninguna conexión con las rutas de escape clandestinas y no sabría cómo organizar la fuga de un peón. Pero no podía quedarme sin hacer nada. A la mañana siguiente, todavía temblando por la confrontación y la falta de sueño, tomé una decisión. Necesitaba, como mínimo, advertir a Casilda. Ella merecía saber lo que mi padre planeaba. Los jacales estaban ubicados a 400 metros detrás de la casa principal, por un sendero de tierra bordeado de magueyes y nopales. Rara vez los había visitado antes. No era apropiado para el hijo del hacendado mezclarse con los peones. Las pocas veces que había estado allí eran durante las fiestas de fin de año, cuando mi padre repartía raciones extras y regalos baratos a quienes hacían posible su riqueza. Los jacales consistían en 20 pequeñas cabañas dispuestas en 2 filas. Cada una albergaba entre 6 y 10 personas en condiciones que contrastaban marcadamente con el lujo de la mansión.
Paredes de adobe toscas, suelos de tierra apisonada, un solo fogón para calentar y cocinar, una o dos ventanas pequeñas con postigos de madera pero sin cristales. Era mediodía de un martes, lo que significaba que la mayoría de los peones estaban en las parcelas de maíz o en la mina. Solo había unas pocas personas, una anciana cuidando el fuego de la cocina comunal, algunos niños demasiado pequeños para trabajar, un hombre con una pierna vendada sentado en el escalón de una cabaña. Todos me miraron fijamente al pasar. No era habitual que los amos visitaran los jacales, excepto el mayordomo en sus rondas o mi padre en visitas de inspección. Un joven blanco frágil con ropa fina caminando solo por los jacales. Debí de parecer completamente fuera de lugar. Le pregunté a la anciana qué cabaña pertenecía a Casilda. Me miró con recelo. ¿Por qué pregunta por Casilda, joven amo? Está en los campos. No volverá hasta el anochecer. Esperaré. La mujer entrecerró los ojos, pero señaló la tercera cabaña de la segunda fila. Es la suya. Pero no sé qué asuntos tiene con ella. Pasé el día en un limbo incómodo. No podía volver a la casa principal. Mi padre y yo no nos hablábamos. No podía esperar en la cabaña de Casilda, sería completamente inapropiado. Así que caminé por los terrenos de la hacienda, evitando las zonas donde pudiera estar mi padre, intentando pensar qué le diría a Casilda cuando regresara. El sol se ponía cuando vi regresar a los peones. Caminaban en grupos sueltos, exhaustos por 10 horas de trabajo bajo el sol de marzo. Casilda era fácil de localizar. Era una cabeza más alta que la mayoría de los demás, caminando con la espalda erguida a pesar de la fatiga evidente. Me vio de pie cerca de su cabaña y se detuvo. Amo Leandro. Los demás peones se quedaron mirando, susurrando entre sí. Era inusual, el hijo del patrón esperando en el jacal de una sirvienta. Casilda, necesito hablar contigo. Es importante. Puedo. Hice un gesto hacia su cabaña. Ella miró a los demás trabajadores y asintió lentamente. Sí, señor. Entramos en la cabaña. Era una habitación individual, de unos 3.6 por 4.2 metros, con suelo de tierra y paredes de tablones toscos. Un fogón ocupaba una pared, frío ahora en la suave noche. 3 toscos catres de madera servían de camas. Casilda compartía la cabaña con otras 2 mujeres que trabajaban en la lavandería. Había una mesa rudimentaria, 2 taburetes, algunas ollas y ropa colgada de ganchos en la pared. Allí vivían 3 seres humanos. El contraste entre esto y mi dormitorio en la mansión, con su cama con dosel, muebles importados, alfombras suaves y paredes cubiertas de estanterías, era asombroso. Casilda permanecía de pie, insegura, en medio de la habitación. ¿Pasa algo, amo Leandro? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo le dices a alguien que tu padre planea usarla como reproductora? Casilda, necesito contarte algo que mi padre está planeando. Algo que te involucra. Su expresión se volvió cuidadosamente neutral, la mirada que adoptaban los peones cuando trataban con blancos que podrían representar un peligro. Sí, señor. Le conté todo sobre mi esterilidad, sobre la desesperación de mi padre por tener herederos, sobre su plan de cruzarla con un varón fuerte de otra hacienda, sobre las maquinaciones legales que convertirían a sus hijos en mis herederos adoptivos. Mientras hablaba, vi su rostro alternar entre la conmoción, el horror y luego una especie de resignación cansada. Cuando terminé, guardó silencio un largo rato. Finalmente, dijo, ¿entonces el juez planea usarme como yegua de cría? Sí. Y quería que lo supieras, quería advertirte para que pudieras. No sé. Prepararte. Resistir si es posible, aunque sé que es casi imposible dada tu situación. ¿Por qué? Me miró directamente, el miedo temporalmente superado por la curiosidad. ¿Por qué me cuenta esto, amo Leandro? ¿Por qué le importa lo que me pase? Era una pregunta justa. ¿Por qué me importaba?
Había vivido toda mi vida beneficiándome de la servidumbre sin cuestionarla. Había usado ropa hecha por peones, había comido comida preparada por ellos, vivido en un lujo basado en su trabajo. ¿Qué lo hacía diferente ahora? Porque lo que mi padre está planeando está mal. No solo moralmente incorrecto en un sentido abstracto, sino prácticamente, específicamente incorrecto de una manera que ya no puedo ignorar. Cree que la servidumbre está mal. Había escepticismo en su voz. Creo. Me costó encontrar las palabras. Creo que he estado leyendo demasiado últimamente. Libros que me hacen cuestionar cosas que siempre he aceptado. Y cuando mi padre expuso su plan, cuando habló de usted como si fuera ganado para criar para sus propósitos, algo dentro de mí no pudo aceptarlo. Pero aún tiene sirvientes. Su padre aún me posee. Sí. Y no tengo una respuesta para esa contradicción. Soy cómplice de un sistema que empiezo a comprender que es perverso. Pero no podía permitir que el plan de mi padre se hiciera realidad sin al menos avisarle. Casilda se sentó en uno de los taburetes, repentinamente exhausta. Amo Leandro, agradezco la advertencia. De verdad, ¿pero qué se supone que debo hacer con esta información? No puedo negarme. Si el juez me ordena, me forzarán. Si me resisto, me azotarán hasta que cumpla o me venderán a un dueño peor o me matarán. No hay escapatoria. Podría haberla. Las palabras salieron antes de que las hubiera pensado del todo. Ella levantó la vista. ¿Qué? Podría haber una salida. Lo he estado pensando todo el día. Si escapara. ¿Escapar a dónde? Estamos en Guanajuato. Hay rancheros y rondas de vigilancia por todas partes. No tengo papeles, ni dinero, ni conocimiento de los caminos del norte. Y soy una mujer de casi 1,80 metros y de piel oscura. No soy precisamente discreta. Me atraparían en un día y probablemente me venderían al sur, a las plantaciones de tabaco o caña, donde trabajaría hasta morir en pocos años. ¿Y si tuviera papeles? ¿Y si tuviera dinero? ¿Y si tuviera a alguien con quien viajar que pudiera desviar sospechas? Me miró fijamente. Amo Leandro, ¿qué sugiere? Sugiero. Respiré hondo. Sugiero que tal vez, ambos nos vamos juntos. Vamos al norte. Tengo dinero. Mi madre me dejó un fideicomiso al que puedo acceder. No es una fortuna, pero sí suficiente para empezar en algún sitio. Puedo falsificar pases de viaje con la letra de mi padre. Cogemos un carruaje y provisiones y nos vamos. No puede hablar en serio. Hablo completamente en serio. Amo Leandro, si nos atrapan, ¿sabe qué pasaría? A usted lo encarcelarían por robo de propiedad o por traición a la familia. A mí me matarían. En Guanajuato, a los fugitivos no solo los castigan. Los convierten en ejemplos. El ahorcamiento público a veces es menos cruel que los azotes. Lo sé. Pero si tenemos éxito, y si de alguna manera llegamos al norte, ¿entonces qué? Estaría tirándolo todo. Su herencia, su posición social, su apellido. Sería pobre. Sería un paria. ¿Y para qué? ¿Para ayudar a escapar a una peona cuando su padre posee 300? Era la pregunta fundamental. Y no tenía una buena respuesta, excepto la verdad. Porque no puedo salvar a 300 personas. Pero tal vez pueda salvar a una. Tal vez pueda detener algo malo. Y quizás eso sea mejor que no hacer nada. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conoce. Porque usted es a quien mi padre planea dañar. Porque no puedo evitar que continúe con la servidumbre, pero sí puedo intentar que deje de criarla como a un animal. ¿Y por qué? Creo que ambos necesitamos escapar. Usted de la esclavitud. Yo, de una vida de complicidad en un sistema que empiezo a darme cuenta de que no puedo aceptar moralmente. Casilda me observó con esos ojos inteligentes que habían sido entrenados para ocultar su perspicacia. ¿De verdad habla en serio?
¿Dejaría todo para ayudarme a escapar? Aunque apenas me conoce. Aunque solo soy una sirvienta entre millones. Aunque tal vez no suponga ninguna diferencia real en el gran plan. Sí, porque sí le importaría. Y ahora mismo siento que eso es lo único que realmente puedo controlar. Guardó silencio un buen rato. Afuera, podía oír a otras personas moviéndose, preparando la cena, preparándose para pasar la noche. El sol se había puesto por completo y la cabaña estaba iluminada solo por la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Finalmente, Casilda dijo, si hacemos esto, y no digo que sí todavía, solo digo que tendríamos que ser inteligentes al respecto. Tendríamos que planificar con cuidado. El juez tiene conexiones en todas partes en Guanajuato. Él enviaría gente tras nosotros. Lo sé. Y tendríamos que movernos rápido. Si está planeando traer a un varón para el cruce, eso podría suceder cualquier día. ¿Cuándo querría irse? Dame 2 días para pensarlo. Para preparar lo poco que tengo. Para despedirme de la gente de una forma que no levante sospechas. Ella se puso de pie. Amo Leandro, no entiendo del todo por qué hace esto. Una parte de mí piensa que esto es algún tipo de trampa o broma cruel. Pero si es sincero, si realmente quiere ayudarme a escapar, entonces tomaré ese riesgo, porque tiene razón. Lo que planea su padre es peor que el riesgo de huir. Soy sincero. Lo juro. Entonces nos vamos en 2 días, el jueves por la noche, después de que todos duerman. Encuéntreme en el establo a medianoche. Traiga dinero, provisiones y esos pases de viaje falsificados. Yo traeré lo poco que tengo. Asentí. Jueves por la noche. Medianoche. Ella caminó hasta la puerta de la cabaña, la abrió y luego se dio la vuelta. Amo Leandro. Tomás, si hacemos esto, si llegamos al norte, ¿qué pasará entonces? ¿Qué espera de mí? Nada. No espero nada, excepto que sea libre. Lo que haga con esa libertad es enteramente su elección. No estoy haciendo esto esperando que usted esté agradecida de ciertas maneras, esperando que sea mi amante o mi compañera o... No, absolutamente no. Lo hago porque es correcto, o al menos es menos incorrecto que no hacer nada. Eso es todo. Ella me estudió por un momento más y luego asintió. Jueves por la noche. No llegué tarde y no cambié de opinión. Salí de los jacales y volví a la mansión en la oscuridad, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué acababa de aceptar? Estaba planeando robar la propiedad de mi padre, porque eso era lo que Casilda era a los ojos de la ley, y huir al norte con ella. Si nos atrapaban, me encarcelarían. Probablemente Casilda sería asesinada. Pero si teníamos éxito, una persona sería libre. Ninguna mujer se vería obligada a participar en el plan de reproducción que mi padre había planeado. No estaba salvando al mundo. No era acabar con la servidumbre, pero era algo. Los 2 días siguientes fueron una agonía. Evitaba a mi padre lo más posible, comía en mi habitación y alegaba enfermedad. Él no insistió en el tema. Todavía estábamos enojados el uno con el otro, y probablemente él asumió que yo necesitaba tiempo para aceptar su plan. Utilicé esos 2 días para prepararme. Fui al banco en la capital de Guanajuato y retiré casi todo mi fondo fiduciario, 800 pesos de plata, una suma sustancial. Preparé una bolsa con ropa, libros y artículos necesarios. Estudié mapas del Bajío y las carreteras del norte. Practiqué la firma de mi padre en los pases de viaje, logrando que los rizos y los adornos quedaran perfectos. También escribí cartas. Una a mi padre explicándole por qué me iba. Una al doctor Zúñiga agradeciéndole su atención profesional. Una a los pocos amigos que tuve a lo largo de los años para despedirme. La carta a mi padre fue la más difícil. Padre. Cuando leas esto, yo ya me habré ido. Me voy de Guanajuato y no regresaré. Sé que esto te enojará,
te decepcionará y quizás te lastime. Por eso lo siento, pero no puedo ser parte de tu plan para Casilda. No puedo participar en un programa que trata a los seres humanos como ganado reproductor. Me criaste para valorar la educación, la razón y los principios morales. La educación que me proporcionaste me ha llevado a conclusiones que no te gustarán. La servidumbre es mala y nuestra participación en ella es incorrecta. No te pido que lo entiendas ni que lo apruebes. Simplemente te digo que he tomado mi elección. La línea Alarcón puede terminar conmigo, pero terminará con toda la dignidad que pueda salvar, en lugar de continuar a través de la bancarrota moral de tu plan de cría. Espero que algún día lo entiendas. Tu hijo, Leandro. Sellé la carta y la dejé en mi escritorio. Llegó el jueves por la noche. No pude cenar. Me quedé en la cama, completamente vestido, escuchando cómo la casa se acomodaba para dormir. Mi padre se retiró a su habitación alrededor de las 10. Los sirvientes terminaron sus tareas vespertinas a las 11. A las 11:30 la mansión quedó en silencio. A las 12 menos cuarto cogí mi bolso, bajé sigilosamente las escaleras y salí por la puerta de la cocina. El establo estaba oscuro, iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba a través de los huecos de las paredes. Enganché uno de los carros más pequeños, un vehículo para 2 caballos que utilizábamos para viajes locales. Cargué mi bolso, algo de comida que había robado de la cocina, mantas y una cantimplora con agua. Exactamente a medianoche, apareció Casilda. Llevaba un pequeño bulto que contenía, probablemente, todo lo que poseía en el mundo. Un poco de ropa, tal vez algunos artículos personales. Eso fue todo. 24 años de vida reducidos a un pequeño bulto. Viniste, dijo ella en voz baja. ¿Pensabas que no lo haría? No estaba segura. Una parte de mí pensó que todo esto era un sueño o un truco. No es ninguna de las dos. ¿Estás lista? Ella volvió a mirar los jacales visibles en la distancia. Tan preparada como alguna vez lo estaré. Nos subimos al carro. Tomé las riendas. Ya había conducido carros antes, aunque no con frecuencia. Casilda estaba sentada a mi lado, con su bulto en su regazo. ¿A dónde vamos? Ella preguntó mientras empezábamos a movernos. Noreste para empezar. Evitaremos la capital. Demasiadas personas que me conocen. Nos dirigiremos hacia San Luis Potosí y luego a Zacatecas. Desde allí, nos dirigiremos a los territorios del norte, tal vez Texas, para buscar comunidades libres. Eso es al menos 600 kilómetros. Más cerca de 800. Nos llevará 2 semanas, tal vez más. Viajaremos mayormente de noche y descansaremos durante el día en zonas boscosas alejadas de las carreteras principales. ¿Has pensado en esto? Tenía 2 días. Hice lo mejor que pude. Cabalgamos en silencio por un rato. La hacienda quedó atrás de nosotros y pronto estuvimos en la carretera principal en dirección noreste. La noche estaba clara y la luna brillaba lo suficiente para poder ver. Cada sonido hacía que mi corazón se acelerara. ¿Eso era una patrulla de la Guardia Rural? ¿Alguien nos estaba siguiendo? Pero era solo viento, animales, los sonidos normales de una noche del Bajío. Después de 1 hora, Casilda volvió a hablar. Leandro, ¿puedo llamarte Leandro? Por supuesto. Ya no somos amo y sirviente. Somos solo 2 personas intentando llegar al norte. Leandro, necesito preguntarte algo honestamente. ¿Por qué estás haciendo esto realmente? Y no quiero la noble respuesta de detener un mal. Quiero la verdadera razón. Pensé en eso mientras los caballos seguían trotando. ¿La verdadera razón? Creo que he pasado toda mi vida escuchando que tengo defectos. Que soy menos que un verdadero hombre porque mi cuerpo no funciona bien. Que no valgo nada porque no puedo producir herederos. Y eso lo he interiorizado. Yo lo he creído. No veo que tiene eso que ver con ayudarme.
El plan de mi padre te habría utilizado del mismo modo que la sociedad me ha utilizado a mí. Te habría reducido tu función reproductiva. Te habría tratado como valiosa solo por lo que podías producir. Y me di cuenta que no podía participar en hacerle a otra persona lo que me habían hecho a mí. ¿Tiene eso sentido? Sí, dijo ella en voz baja. Tiene todo el sentido. Viajamos durante la noche y hasta el amanecer. Cuando salió el sol, nos desviamos de la carretera hacia un bosquecillo de árboles. Desenganché los caballos y los dejé pastar. Casilda y yo comimos algo de la comida que había traído. Pan, queso, carne seca. Deberíamos dormir por turnos, dijo Casilda. Mantente alerta en caso de que alguien venga. Deberías dormir primero. Trabajaste todo el día ayer. Solo estaba preocupado. Está bien, despiértame en unas horas. Ella se acostó sobre una manta y se durmió casi al instante. La observé por un momento, a esta mujer que apenas conocía, por quien estaba arriesgando todo para ayudarla a escapar. Parecía más joven mientras dormía, menos cautelosa. La inteligencia que normalmente ocultaba era visible en las líneas pacíficas de su rostro. ¿Qué había hecho? Había desperdiciado mi vida entera en un impulso de salvar a una persona de un mal específico. Fue irracional, posiblemente tonto, definitivamente peligroso, pero también fue la primera vez en mi vida que sentí que realmente estaba haciendo algo que importaba. Durante los siguientes 13 días, avanzamos lentamente hacia el norte. Viajamos de noche, dormimos de día y evitamos los pueblos siempre que fue posible. Utilicé los pases de viaje falsificados 3 veces cuando nos detuvieron las patrullas o pasamos por puestos de control. Cada vez que el oficial de patrulla examinaba los documentos, mi corazón se aceleraba. Aquí dice que usted está viajando por asuntos del juez Alarcón, escoltando su propiedad a Zacatecas para su venta. Así es, oficial. El juez necesita liquidar algunos activos y Casilda es una de primera calidad. Debería alcanzar un buen precio. ¿Y por qué hace esto el hijo del juez en lugar de un mayordomo? Mi padre quería que aprendiera el negocio. No se puede dirigir una hacienda si no se comprenden todos los aspectos de la misma. El oficial nos devolvía los papeles y nos dejaba pasar. Cada vez que pasaba, mantenía mi rostro tranquilo hasta que estábamos fuera de la vista y luego casi colapsaba de alivio. Casilda fue notable durante el viaje. Ella era más fuerte que yo, más capaz, más ingeniosa. Cuando una rueda se soltó, ella la arregló. Cuando necesitábamos vadear un arroyo, ella comprobaba primero la profundidad. Cuando nos faltaba comida, ella sabía qué plantas eran comestibles y cómo colocar trampas para los conejos. ¿Dónde aprendiste todo esto? Le pregunté una noche mientras comíamos conejo que ella había atrapado y cocinado. Aprendes cosas cuando estás sirviendo. Prestas atención a todo, porque el conocimiento puede ser la diferencia entre sobrevivir y morir. Vi a los hombres arreglar carretas. Aprendí a cultivar plantas de las mujeres que recolectaban hierbas. Aprendí a cazar de mi padre, antes de que lo vendieran cuando yo tenía 10 años. Siento lo de tu padre. No lo sientas. Sigamos hacia el norte. Hablamos durante esas largas noches de viaje. Hablamos de maneras que nunca había hablado con nadie. Casilda me contó sobre su vida. Nacida en una propiedad en Jalisco. Vendida a mi padre cuando tenía 15 años. 9 años de trabajo de campo que deberían haberla quebrado, pero no lo hicieron. Me habló de sueños de libertad que apenas se había permitido tener. De la vigilancia constante requerida para sobrevivir a la servidumbre, de ver a amigos vendidos, hermanas violentadas por capataces, madres separadas de sus hijos. Le conté sobre mi vida. El aislamiento de ser enfermizo y extraño. La educación que me distinguió. La soledad de tener riqueza pero no amigos de verdad. La vergüenza de que me llamaran defectuoso. La creciente conciencia de que mi cómoda vida se basaba en el sufrimiento de otros.
No tienes defectos, dijo una noche. Eres diferente. Hay una distinción. La sociedad no lo ve así. Se equivoca en muchas cosas. Se equivoca con la servidumbre, con las mujeres, contigo mismo. Para cuando cruzamos a Zacatecas, algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos amo y ex sirvienta. Ni siquiera éramos simples compañeros de viaje. Éramos dos personas que habían empezado a preocuparse de verdad el uno por el otro. Fue Casilda quien lo expresó por primera vez. Nos detuvimos a descansar en un granero que encontramos abandonado. Llovía a cántaros afuera y decidimos esperar a que pasara la tormenta. Leandro, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. Cuando lleguemos al norte, cuando sea libre, ¿qué pasará entonces entre nosotros? He estado pensando en la misma pregunta. No lo sé. Supongo que te encontraremos un lugar donde vivir, te ayudaremos a instalarte, te encontraremos trabajo, tal vez me quede cerca por si necesitas ayuda, pero serás libre de tomar tus propias decisiones. ¿Y si? Dudó. ¿Y si mi elección es quedarme contigo? Mi corazón dio un vuelco. Casilda, no me debes nada. No te ayudé a escapar con esa expectativa. Lo sé, pero ¿y si no se trata de deber? ¿Y si se trata de querer? No lo entiendo. Se acercó. Leandro, en estas últimas 2 semanas, te he llegado a conocer. Te he conocido de verdad. No como el amo Leandro. No como el hijo defectuoso del juez, sino como Leandro, la persona. Y esa persona es amable, inteligente y valiente de maneras que ni siquiera reconoce. Yo no soy valiente. Soy débil y enfermizo. Y lo dejaste todo para ayudarme. Te arriesgaste a la prisión y a la muerte. Estás viajando por territorio hostil para traerme a la libertad. Eso no es debilidad. Eso es valentía. Casilda, aunque te sientas así ahora, puede que te sientas diferente cuando tengas verdadera libertad. Cuando puedas tomar decisiones sin que la desesperación o la gratitud nublen tu juicio. Entonces déjame tomar esta decisión ahora, con la mayor claridad y libertad posibles. Tomó mi mano. Cuando lleguemos al norte, quiero quedarme contigo. No como tu propiedad, no como tu sirvienta, no por obligación, sino como tu compañera. Quizás incluso. Dudó. Quizás incluso más que eso, si lo deseas. No puedes querer eso. Soy estéril. No puedo darte hijos. Apenas puedo darte afecto físico. Mi cuerpo es tan débil y subdesarrollado que ni siquiera sé si podría. Leandro, para. No me importan los niños. No me importa tu cuerpo. Me importas tú. La persona que lee filosofía y me trata como a un igual. Que escucha cuando hablo. Que me ve como humana. Eso es lo que quiero. La gente nos juzgará. Un hombre de razón y una mujer del campo juntos. Es ilegal en la mayoría de los lugares. Incluso en los territorios del norte, enfrentaremos el prejuicio. He enfrentado el prejuicio toda mi vida, respondí. Al menos de esta manera, lo enfrentaría con alguien con quien elijo estar, en lugar de alguien que me desprecia por no ser un hombre completo, punto. Miré a esta mujer fuerte, inteligente y hermosa que, de alguna manera imposible, parecía querer estar conmigo. ¿Estás segura? Estoy segura. Nos besamos allí, en ese granero abandonado en algún lugar de Zacatecas, con la lluvia tamborileando en el techo. Dos personas de mundos completamente diferentes encontrando algo que ninguno esperaba encontrar. Llegamos a San Francisco, California, a principios de junio de 1860, después de viajar durante casi 2 meses. Elegimos California, no solo por su lejanía de Guanajuato, sino porque era un estado libre y, aunque lleno de sus propios prejuicios, ofrecía mayores oportunidades. La ciudad estaba bulliciosa, abarrotada, llena de inmigrantes, buscadores de oro fracasados y personas de todas las razas que reconstruían sus vidas.
Usé parte del dinero que me quedaba, los 800 pesos, para alquilar una pequeña casa en un barrio donde las parejas interraciales, aunque poco comunes, no eran inauditas. Nos presentamos como marido y mujer. Leandro y Casilda Fuentes. Fuentes porque Casilda no tenía apellido propio aparte del de su hacienda, y lo eligió por el simbolismo de un nuevo comienzo, de una nueva fuente de vida. Los primeros meses fueron duros. El dinero escaseaba. Encontré trabajo como oficinista en un bufete de abogados que atendía a la creciente población migrante. Mi educación y mi caligrafía impecable eran habilidades valiosas. Casilda encontró trabajo como cocinera y costurera, y sus fuertes manos, que antes habían trabajado el campo, ahora preparaban guisos para los mineros y creaban hermosas ropas. La gente nos miraba fijamente. Algunos asumían que Casilda había sido mi sirvienta. Otros asumían que era mi amante. Unos pocos comprendían que estábamos casados. Y sus reacciones iban desde la desaprobación hasta la aceptación forzada. Pero construimos una vida real basada en la elección más que en la propiedad o la obligación. En noviembre de 1860, nos casamos legalmente, lo más legalmente posible para una pareja interracial en ese momento. Un pastor metodista, al que no le importaban las barreras raciales, ofició la ceremonia en una pequeña iglesia en un barrio de clase trabajadora. No fue reconocido por todas las autoridades, pero para nosotros se sintió real. Te acepto, Casilda Fuentes, como mi esposa, dije con voz temblorosa. Te acepto, Leandro Agustín Fuentes, como mi esposo, respondió ella, añadiendo mi nombre al suyo. Ahora estábamos casados de verdad, dos personas que habían escapado de situaciones imposibles y encontrado el amor entre las ruinas. La guerra de reforma terminó en México en 1861, pero en Estados Unidos la guerra civil estaba comenzando. Nosotros no podíamos luchar en el conflicto. Yo era demasiado débil y las mujeres no servían. Pero contribuimos de otras maneras. Nuestro hogar se convirtió en un refugio para mexicanos que huían de la guerra o de la pobreza. Casilda, usando su conocimiento de las costumbres y la experiencia de la vida dura, ayudó a los recién llegados a adaptarse a la libertad. Yo usé mis conocimientos legales para ayudar a las familias a sortear los complejos requisitos de documentación. Conocimos al político y abogado liberal Benito Juárez una vez, cuando él estaba exiliado y vino a San Francisco a dar una charla. Después de su conferencia, nos acercamos a él y Casilda le contó nuestra historia. Él escuchó atentamente y luego sonrió. Ambos han obtenido su libertad de diferentes maneras, dijo el futuro presidente. Señora Fuentes, la obtuvo de un sistema que intentó dominarla por su condición. Señor Fuentes, la obtuvo de un sistema que intentó definirlo por sus limitaciones físicas. Ambos han demostrado que la libertad se trata de elección, no de circunstancias. Fue uno de los momentos de mayor orgullo de mi vida. Nunca tuvimos hijos biológicos. Mi esterilidad fue real y permanente. Pero en 1865, después del fin de la guerra civil en Estados Unidos y de que la República se estabilizara en México, adoptamos 3 niños. Niños huérfanos de la guerra, de origen humilde y mestizo, cuyos padres habían muerto o desaparecido durante el caos. Los nombramos con cuidado, Elena, como mi madre, Benito, como el estadista que admirábamos, y Libertad, porque eso es lo que representaban. Los criamos en libertad, les enseñamos a leer y escribir, los enviamos a escuelas que aceptaban a niños de color. Les enseñamos que eran valiosos, que su valor no estaba determinado por los prejuicios de la sociedad o la cuna, sino por su propio carácter y decisiones. Elena se convirtió en maestra, educando a las comunidades latinas e indígenas en lectura y matemáticas. Benito se convirtió en médico, sirviendo a la comunidad obrera de San Francisco. Libertad se convirtió en una abogada que luchó por los derechos civiles de los inmigrantes y los desposeídos, usando la ley para derribar las mismas estructuras que una vez esclavizaron a su madre. Viví más de lo que nadie esperaba.
Los médicos que me examinaron a los 19 años y me declararon no apto para la procreación habían predicho que no viviría más allá de los 30. Pero llegué a los 42. 23 años con Casilda. 23 años de una vida que construí por elección en lugar de por las circunstancias. Morí en 1882 de neumonía, la misma enfermedad que había matado a mi madre. Casilda me tomó de la mano mientras me alejaba. ¿Hice lo correcto? Susurré, apenas audible. Dejar todo, traerte al norte. ¿Valió la pena? Las lágrimas corrían por su rostro. Leandro, me diste la libertad. Me diste dignidad. Me diste amor. Me diste una vida donde soy una persona, no una propiedad. Me diste hijos que crecerán libres. Sí, valió la pena. Te amo, Casilda Fuentes. Te amo, Leandro Fuentes. Esas fueron mis últimas palabras. Casilda vivió 18 años más y murió en 1900 a los 65 años. Dedicó esos años a trabajar por los derechos de las mujeres y los migrantes, usando su voz para contar la historia de la servidumbre y la libertad. Enseñando a los jóvenes la importancia de elegir la justicia por encima de la comodidad. Estamos enterrados juntos en el cementerio de Colma, San Francisco, bajo una lápida compartida que dice: Leandro Agustín Alarcón Fuentes, 1840 a 1882, y Casilda Fuentes, 1835 a 1900. Se casaron en 1860. Eligieron la libertad por encima de la comodidad, el amor por encima de las convenciones, y demostraron que el valor humano no se determina por la capacidad física ni el estatus social. Nuestros 3 hijos vivieron vidas exitosas de servicio. La escuela de Elena educó a más de 1000 niños de origen hispano y nativo americano. La consulta médica de Benito sirvió a la comunidad pobre de San Francisco durante 40 años. El trabajo legal de Libertad ayudó a desmantelar las leyes de segregación y a proteger los derechos civiles. En 1920, Libertad publicó un libro titulado De la deuda a la sociedad, la historia de Leandro y Casilda Fuentes. Contaba nuestra historia, la del hijo de razón, considerado no apto para la procreación, y la de la mujer del campo, considerada propiedad de la hacienda. Y como ambos encontramos la libertad y el amor al rechazar las etiquetas que otros nos ponían. Esta es la historia de Leandro Agustín Alarcón Fuentes y Casilda Fuentes, quienes dejaron Guanajuato en marzo de 1859 y construyeron una vida en San Francisco, California. Es la historia de un hombre, considerado defectuoso, y una mujer, considerada propiedad, que demostraron que el valor humano no se determina por la capacidad física ni la situación legal, sino por las decisiones que tomamos y la dignidad que nos otorgamos a nosotros mismos y a los demás. Dale me gusta a este video. Cada like nos ayuda a que más personas descubran la valiente elección de Leandro y Casilda. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias sobre personas que eligieron la justicia por encima de la comodidad. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Dios los bendiga.